desarrollo, muy importante. Pues creo que fue un poquito una falta de respeto bastante grande hacia nuestros equipos, nuestras inversiones. Cuando compramos el equipo, él mismo nos dijo que íbamos a poder ascender. Y estábamos en pláticas de cómo construir una liga mejor. Se nos indicó que en el 26-27 regresaba el tema del ascenso. De repente pareciera que con un plumazo y en un escritorio, pues todo eso se dejó de lado. Nosotros tenemos desde enero en reuniones de trabajo, todos creyéndonos que iba ya ahora y sí, en serio, vamos a regresar. Así nos tuvieron en la federación durante varios meses. Yo creo que hoy el quitarlo, matas muchas plazas, desilusiona a la gente. Pareciera que fue un plan perfectamente ejecutado, ¿no? Que ahora se convierte en una liga donde el promedio de 25 años, una liga de desarrollo, pues te dice mucho sobre el enfoque del comisionado. Puede ser que no entienda muy bien el tema de cómo se desarrollan los jugadores. El desarrollo de los jugadores tú lo tienes cuando hay competencia. Mientras no haya descenso y ascenso, creo que vamos a seguir a ganar dinero nada más y no a estar pensando en los jóvenes. En la liga de ascenso hay muy buenos talentos, pero que nadie los va a ver porque no hay una meta del jugador que está en la liga de ascenso. No buscamos confrontar, no buscamos pelearnos, buscamos estar en una lucha. Sí me duele sobre todo esta indiferencia. No hay competencia, no hay desarrollo. Es un concepto muy básico que me encantaría explicarle a Mikel. Le juega un poco en contra de la naturaleza y a la competitividad del fútbol mexicano, ¿no? Ojalá que se rectificara esta decisión. Nuestro fútbol tiene una tradición de ascenso y descenso de toda la vida y eso es lo que estamos defendiendo, nuestro derecho a ganarnos un lugar. Bueno, este tan polémico tema del ascenso y descenso es que no existe en el fútbol mexicano. Saludamos con mucho gusto a Rafael Ramos para ahondar en este tema. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Un saludo para todos. Y le damos la bienvenida también a Luis Gil, director deportivo del conjunto de los Mineros. Luis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Fútbol Picante. ¿Qué tal? Saludos a todos en la mesa. Luis, preguntarte así de primera instancia, ¿cuál es la sensación, la postura, el sentimiento que les deja cada que escuchan a alguien algún representante, dueño, directivo, liga, etcétera, hablar del ascenso ese que no existe ya en el fútbol mexicano? Bueno, evidentemente cada día se hace más complejo para clubes como nosotros que hemos invertido en todos los requerimientos que se nos ha pedido, ¿no? Al final, bueno, Gustavo conoce bien nuestro proyecto, sabe que tenemos una infraestructura de primer nivel, seguramente por encima de algunos equipos de primera división, una estructura deportiva también que cumple cabalmente con todo. Tenemos categorías sub-13, sub-14, sub-16, Liga TDP que es sub-18, Liga Premier que para nosotros hoy es una especie de sub-21 y el equipo de Liga de Expansión que es el equipo profesional, ¿no? El equipo mayor. Y obviamente pues después de todas las inversiones que se han hecho, todos los esfuerzos que se han hecho a nivel deportivo, administrativo, comercial, pues recibir este tipo de información sin aparte tener esa transparencia que creo que se podría tener, pues cada vez es más complicado para gente joven, para gente como nosotros que llevamos 5 o 6 años en el proyecto, pues obviamente se va volviendo cada vez más complicado, ¿no? Luis, te mando un abrazo, definitivamente conozco bien lo que han hecho y sé que hicieron todo lo que les pidieron para poder llegar a la primera división con la promesa, ¿no? La inversión que hicieron, e incluso estuvieron cerca de asociarse en un equipo en Perú, ¿no? De administrar un equipo en Perú, pero pues fue una falsa promesa al final de cuentas. ¿Cómo va el tema del TAS? ¿Qué les dicen? ¿Hay probabilidades de que el TAS les termine dando la razón en estos equipos mexicanos que fueron en conjunto a demandar y que por esa vía sea la que probablemente, porque queda claro que en México no van a echar marcha atrás, pienso, que por esa vía puedan tener acceso a la primera división? Mira, Gus, evidentemente el caso de la demanda lo siguen un poco más a rajatabla los dueños, son los que están un poco mejor informados. Yo hablo con Eduardo continuamente y bueno, al parecer hay positivismo, ¿no? De cara a todo esto. En el lado jurídico se encuentran argumentos que nos dan a entender que se puede revocar la decisión que se ha tomado. Pero bueno, ahora sí que estamos del lado del TAS, del lado de lo que hagan de este lado del tema de nuestros abogados y ojalá que se pueda hacer algo por el bien del fútbol mexicano, ¿no?
Te pregunto también, y te mando un abrazo acá, Jorge Pietrasanta, ¿qué impresión te dejan las declaraciones, si es que las viste, o la entrevista de lo que opinaba de ascenso y descenso, que él cree que debe de haber Emilio Azcárraga? A ver, Jorge, yo creo que al final sí vi un poco ayer el enlace. De hecho, no sé si vieron, pero por ahí nuestro vicepresidente y dueño hizo un muy buen análisis del tema. Al final hay que entender que todas las ligas de élite, ¿no? Hablando de España, hablando de Italia, hablando de Inglaterra, hablando de Francia, hablamos de sistemas centralizados por el beneficio global y general del país, ¿no? Es decir, los equipos de segundas y terceras divisiones incluso cuentan con sistemas centralizados a nivel económico para poder tener facilidades que beneficien a esas estructuras deportivas, ¿no? Hoy por nuestro lado no tenemos ningún tipo de beneficio económico, claro, por lo cual es imposible ponernos en esa comparativa, ¿no? Evidentemente aquí no tenemos nada centralizado, no tenemos nada a favor. Ya no se hable de Liga Premier, ¿no? Porque la Liga Premier, que es el tercer escalón del fútbol mexicano, no tiene ningún beneficio económico. Nosotros tenemos a nuestro filial ahí compitiendo y al final es un barril sin fondo, esa es la realidad. Y la Liga de Expansión, si no comercializas bien y si no tienes entradas, pues se termina volviendo lo mismo, ¿no? Entonces, para poder llegar a eso que hablaba Emilio, que lo digo con mucho respeto, al final tenemos que provocar un sistema en el que todos, no nada más los equipos de expansión, sino también todo el fútbol mexicano, los equipos de primera división y la federación, centralicen o busquen el beneficio a través de distintas herramientas económicas para ayudar al resto de equipos del fútbol mexicano, ¿no? De lo contrario es inviable. Si dejamos todo en manos de cada equipo de segunda división, pues es imposible que esto pueda realmente ser sustentable. Antes de ir con Rafa, yo sí le quiero preguntar porque tiene que ver con esto, Luis, con el saludo, y ese post de Eduardo refiriéndose e invitando a dialogar y a reunirse con Emilio Azcárraga, ¿ya recibió una respuesta, ya sea sí, ya sea no, o seguimos en la indiferencia total? La verdad tengo entendido que no, no se ha recibido ningún tipo de respuesta, hay que esperar tal vez un poco. Creo que de una u otra forma Emilio se vio abierto con el tema, creo que mencionó que estaba abierto con el tema de ascenso y descenso. Creo que hay que abrir estas mesas de debate y estas mesas de diálogo realmente con los equipos de primera división para buscar el beneficio mutuo. De lo contrario, bueno, pues es imposible, ¿no? que esto pueda beneficiarnos a todos, ¿no? Rafa, ¿qué opinas de lo que se ha dicho tanto del lado de la liga, del lado de los dueños, y en contraparte con lo que dicen los directivos y dueños? ¿Qué sabe también, Rafa? ¿Y qué es lo que sabes tú? A ver, y nos queda algo muy claro. Es decir, Emilio Azcárraga ya miente. El hecho de que venga a decir que él está a favor del ascenso y descenso, recordemos que la voz cantante en aquella asamblea de dueños o junta de dueños, como decía Erickson, estuvo marcada por el América. El América fue el único equipo de los supuestamente grandes, que sabemos que no los hay en el fútbol mexicano, que votó a favor de la eliminación del ascenso y el descenso. Y recordemos que a su lado estaba el Altar Boy, multipropiedad, Alejandro Irarrágorri. Recordemos que a su lado estaba también TV Azteca o Salinas Pliego con 3 votos, es decir, tenía parte del voto del Atlas, tenía el voto del Morelia y el voto del Puebla. Y el resto era simplemente, si aquella votación hubiera sido legal de multipropietarios y de propietarios, hubiera sido un 7-7, no la farsa del 10-8 y del 8-7 que se manejó. Es decir, ahí empezamos a ver mentiras en todo este planteamiento. Ahora, no nos engañemos. ¿Quién llevó ahí a John de Luisa a que manipulara todo esto? Emilio Azcárraga, porque recordemos, John de Luisa lo reconoce, a mí me llamó Emilio. La Bomba Rodríguez, a mí me llamó Emilio. Mikel Arriola, a mí me llevó Emilio. Entonces, si Emilio Azcárraga ya está a favor de ascenso y descenso, y no nos engañemos, el tipo solamente basta dar una indicación, un plumazo para que todo vuelva a la realidad. Entiendo que bajo ciertos ordenamientos económicos, eso me queda muy claro, pero entonces no vayamos con la farsa de decir yo estoy a favor del ascenso y el descenso cuando él fue el que autorizó que Alejandro Irarrágorri hiciera todo ese proyecto, porque recordemos, Irarrágorri presentó el proyecto a John de Luisa
porque había comprado parte de las acciones del Atlas, la otra la tenía todavía TV Azteca. Entonces, cuando se mueve en un escenario tan fascineroso, nos queda muy claro que, que no hay una manera legal de salvar esta situación. Ahora, la única recomendación que queda para esta liga de expansión es una de dos: divórciate totalmente de la Federación Mexicana de Fútbol, mete una demanda por monopolio y busca tu propio cauce. No le haría daño a nadie. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? La USL tiene una demanda interpuesta ante el MLS por monopolio. Cabe totalmente en la forma que se está manejando en México. Ahora, si hace falta que si Emilio abre la puerta, bueno, entonces vayan al Salón Oval de Televisa todos los dueños de equipos de la Liga de Expansión y se planten ante él. A ver, ¿de verdad quieres solucionar esto? Vamos a solucionarlo, pero que no hablen de Mikel Arriola, que no hablen de nadie más. Son títeres. El único que puede revertir todo esto es Emilio Azcárraga Gallán y el hemisferio izquierdo de su cerebro, que es Bernardo Gómez. Lo demás es querer engañar a la gente, ¿eh? Bueno, Luis, de todo esto que dice Rafa, ¿hay alguna postura, algunas ideas? ¿Está el grupo de los equipos de expansión unido como para que todos vayan a proponer algo en concreto y decir, a ver, dices que en la primera división, cuando se pierde la franquicia, se pierde dinero y no hay una base como para tratar de que no haya tanta pérdida en el aspecto meramente financiero? Entiendo que hay que compartir lo deportivo, pero en el financiero, ¿cuál sería la postura o la propuesta de decir, a ver, no estamos de acuerdo porque nosotros para fortalecer esto proponemos esto? Sí, de hecho los dueños han trabajado de manera continua en distintos espacios, lo hicieron en algún momento con la Federación Mexicana de Fútbol para tratar de crear un sistema que ayudara al beneficio de todas las franquicias, ¿no? Al final, es lo que te digo, creo que hay espacios todavía un poco cerrados. Nosotros como club y alineados con el resto de equipos de la liga que comparten el mismo interés que nosotros, claro que hay un plan y claro que incluso estamos intentando emular cosas que se hacen en otras partes del mundo, porque entendemos que se pueden imitar cosas que se hacen en otras partes del mundo. Hay que entender que México tiene una burbuja económica impresionante, que el fútbol mueve nuestro sistema, esa es la realidad, y que a través del mismo podemos crear esos sistemas para beneficiar al fútbol mexicano completamente, ¿no? Pero si al final no trabajamos en conjunto, pues evidentemente cada vez va a ser más difícil. Oye, Luis, para cuantificar, ¿cuánto pierde un equipo como Mineros al saber que no va a haber expansión o que no va a haber ascenso? En cuanto a sus patrocinadores, ¿cuánto bajó el interés económico del patrocinador en porcentaje, si quieres, y en taquilla? ¿La gente perdió interés tras saber que no va a haber ascenso y descenso, o ustedes se mantuvieron en números igual? No, mira, al final, Gus, hay que entender algo. Lo que es el tema de Mineros Zacatecas es una franquicia que lleva 11 años de existencia y parte de su etapa fue pertenecer a Grupo Pachuca y otra parte a lo que es Grupo Islo, ¿no? Que es un grupo zacatecano. Obviamente en la etapa de Grupo Pachuca, en la novedad y demás, el equipo tuvo muy buenas entradas, tuvo muy buena taquilla y se sostuvo así por gran parte de lo que fue el ascenso. La familia López compra el equipo en época de pandemia, que es justamente cuando se cierra el ascenso, a través también de esta promesa que se hace de que el ascenso va a volver en algún momento. Y evidentemente, a ver, el primer año ni siquiera hubo entradas, lo saben, por el tema de pandemia, y posteriormente, bueno, las entradas en la liga han sido realmente bajas, esa es la realidad. Nosotros hoy nos sostenemos en un estándar a partir del semestre pasado porque se han desarrollado muy buenas estrategias a nivel comercial y demás, en donde podemos sostener entradas tal vez entre los 3,000 y 5,000 espectadores. Sigue siendo muy bajo, esa es la realidad, pero se sostiene así porque se ha perdido el interés, es evidente. La gente te lo dice, es que ¿qué nos estamos peleando? ¿Qué estamos, o sea, a dónde vamos, ¿no? Si ganamos un campeonato, tú puedes hablar con cualquier persona de la ciudad y te van a decir exactamente lo mismo. Y por qué no decirlo de otras plazas que incluso tienen aún más sentido de pertenencia que el nuestro, porque Mineros es un equipo realmente joven o relativamente joven, como Morelia, por ejemplo. Morelia, ustedes lo recuerdan, en el IMX, bueno, tenía entradas de más de 15,000, 20,000 personas por partido. Hoy en expansión tienen 4,000, 5,000 personas y les puedo asegurar que todo el estado apoya a Morelia. O sea, yo estoy convencido de eso. Yo tengo amigos michoacanos, por ejemplo, y son hinchas de Morelia, ¿no?
pero el problema es que no tienen hoy ese sentido de pertenencia, no con el club, sino con el sistema de competencia. Esa es la realidad. Cuando Morelia entra a fase final o cuando nosotros entramos a fase final, somos capaces de meter 15,000, 20,000 personas, porque de una u otra manera ya te estás peleando algo, ¿no? Entonces, claro que afecta en el plano comercial, no te digo. Nosotros obviamente tenemos buenas alianzas comerciales porque gracias a Dios pues nuestra empresa es muy solvente en el estadio y muy reconocida en el mismo, pero la realidad es que el resto de equipos a nivel comercial ingresan poco dinero, pero por ese sentido, ¿no? Pues ojalá que pueda llevarse a buen puerto y que esto pueda resolverse. No digo que pronto, porque pronto no va a ser, pero ojalá que sí pueda. Rafa Ramos sí piensa que todo esto va a ser a tole con el dedo, al final de cuentas, ¿no? Eso piensa Rafa. Bueno, le damos las gracias a Luis. ¿Y ustedes no? Y a Rafa Ramos. Sí, ¿ustedes no? También, Rafita, no te dejamos solo. Son el hemisferio izquierdo del cerebro de Rafa Ramos. No arrugue. Adiós. Muy amables, gracias por estar con nosotros. Saludos. Bueno, la encuesta picante, ¿quién tiene más responsabilidad en que no exista ascenso y descenso en México? ¿Los directivos? ¿La Federación Mexicana de Fútbol? Vote y participe con nosotros.